tal? Esta obsesión mía por querer hablar mal de los promotores del rock and roll en México. Digo, el señor Azcárraga, Rogelio, que es quien ahora posee Radio Fórmula, es quien hace esta chamba, quien hace este impulso, pero es imponerle a los jovencitos, pues una treintañera que bailaba mambo, que salía de corista, de bailarina, que nació en Estados Unidos, por cierto, en Texas, y que fue traída, bueno, vino a hacer carrera a México, la cacha Adalberto Martínez, este señor apodado Resortes, se casa con ella, tienen una hija, y promueve su carrera. Y como después de 7 películas, la toman a Gloria Ríos como la figura que va a identificar la música de los jóvenes, lo que ya tenía 3 o 4 años en fuerza, en boga en Estados Unidos. Y trayéndose los discos de Estados Unidos, orquestan aquí en México, y músicos derivados de las grandes orquestas como Mario Patrón, que sería el segundo marido de la señora, como Pablo Beltrán Ruiz, que a quien ya se ha mencionado, director de orquesta, como Tino Contreras, que era el baterista que salía ahí entre estridencia y estridencia de sus parches en los programas televisivos de los 60, promueven esta música, hacen esta música, y esta música es una imposición de un género a una generación hecha por adultos, que era justamente lo que los jóvenes tenían que enfrentar de su sociedad. Hemos dicho hasta la saciedad aquí, y lo dijimos hace 20 y tantos años, que los jóvenes tenían que enfrentar una situación muy complicada. Dejar de vestir como adulto, dejar de actuar como adulto, dejar asumir una vida propia sin depender de lo que papá decía, de lo que mamá decía, dejarse el cabello largo, utilizar ropa de obrero, trabajador, la mezclilla, la ropa casual, dejar de parecer una persona muy formal para ser más bien la informalidad, que es el sinónimo de la rebeldía juvenil, es muy, muy complicado. Se crearon este tipo de ídolos, este tipo de representantes, y pues nos dio esta figura con Gloria Ríos. La versión, como se puede observar, es bastante mala comparada con lo que hace Bill Haley. No es rock and roll, es una derivación más bien jazzística. La entrada es muy parecida a una versión del Jarabe Tapatío, también elaborada por Tino Contreras, y las entradas las hacían casi todas iguales. Ese punteo inicial es curioso con metales. Bueno, pues más allá de eso, parece ser que Fernando anda allá afuera negociando el tema de la canción. Viene nuestro querido compatriota, el Elvis Presley mexicano. Exactamente, se hacía sus cuellotes y su peinado, estaba un poco más subidito de peso, pero era un excelente músico. A mí me gustaba mucho Luis Vivi Hernández. ¿Subido de peso el Vivi o Elvis? No, Elvis después, en la época de Las Vegas. Claro. Pero el Vivi Hernández de toda la vida. Elvis y el Vivi mueren casi muy cercanas las fechas, no sé si 2 o 3 años, pero muy cercanos, ¿eh? Fíjate que yo me acuerdo ver a el Vivi Hernández, y era uno de mis artistas favoritos cuando yo era niño, porque pues estábamos acostumbrados a ver Noches Tapatías, o cuestiones muy estáticas, o Pedro Vargas, o el estudio de Agustín Lara, el estudio Raleigh, Nescafé, del Prado, que eran unos cigarros, programas de supuestas variedades. Bueno, sí, Noches Tapatías, hay que decirlo, por favor. Presentaba músicos de la época impresionantes, los videos quedan ahí como un tesoro. Sí, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, lo presentaban una pareja, un matrimonio que era Lucha Moreno y José Juan. Sin duda era muy buena música, pero a lo que me refiero es que como niño, claro, y como me gustaba ese género,
incluso te podía salir alguien muy acartonado, pero cuando salía el Vivi Hernández, pues era una copia de Elvis Presley. Me Es que gustaba cómo la bailaba, el desenfado, cómo lo cantaba, el copete que hacía. En los años 60 la televisión mexicana se había estancado 20 años. Seguían presentando programas como si fueran los años 40, con ese tipo de actores, con ese tipo de presentadores, con ese tipo de cantantes. Yo me acuerdo ahí a un personaje yucateco al que le decían el Chino Herrera, Sí, claro. haciendo chistes, a lo mejor eran muy buenos, muy blancos, pero eran muy bobos. No, y vistos con la óptica de hoy, es increíble que eso hubiera hecho gracia. Así es, lentísimos los programas, la televisión mexicana, y cuando estos chavales llegan a revolucionar el escenario nacional en la televisión, pues le dan una dinámica terrible. Yo recuerdo a Luis Vivi Hernández con el gorro de Napoleón cantando una canción llamada Napoleón, deambulando entre las cámaras, algo que no se hacía en la época, correteando a las bailarinas, haciéndole el tonto con la canción de Napoleón. Y eso pues sacaba de quicio a productores y a todo mundo, pero era parte de su energía y de su dinámica. Era lo que me gustaba de Vivi Hernández. Claro, salía del formato, era, si bien era un cover musicalmente y visualmente de lo que era Elvis, era un tipo que se atrevía a hacer cosas que en ese momento no lo hacían muchos. ¿Vamos a oír a Ray Patterson o directamente al Vivi? Creo que nos vamos con el Vivi y con Corina. Pues a ver, vamos a escuchar a Luis Vivi Hernández. Sí.